Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una de las mejores recetas que vas a probar de frosting de queso crema. Es tan suave, deliciosa, cremosa y perfecta para trabajar con manga, rellenar tortas y decorarlas también. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y para comenzar vamos a colocar en una olla una lata de leche condensada que equivale a 395 gramos. Además agregaremos 200 gramos de crema de leche, que es también conocida como nata para montar o crema para batir. Esta que yo estoy utilizando es de origen animal. Fíjense que en el envase dice que sirve para batir porque hay otra que dice que es para cocinar. También pueden utilizar la crema para batir de origen vegetal, pero la que no contenga azúcar añadida. Mezclemos bien estos ingredientes y ahora los vamos a llevar al fuego. Esto lo puedes cocinar a fuego alto o medio alto y una vez que comience a hervir puedes bajar el fuego al mínimo. Lo importante aquí es que puedas controlar la mezcla para que no se te queme. Es decir, que si ves que se te está pegando de la olla, entonces lo mejor es bajar la llama del fuego al mínimo. Y también es súper importante que remuevas constantemente, que no pares de revolver para que no se te queme. Y poco después de los 5 minutos de cocción vas a notar que ya comienza a burbujear, comienza a elevarse la mezcla, así que en este punto ya es importante que revuelvas enérgicamente para evitar que se te queme. Y el punto de cocción dependerá de la temperatura de la zona donde vivas. Mientras más tiempo de cocción tengas, será más firme la crema. En este caso yo estoy a una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y lo voy a cocinar hasta que al pasar la espátula se haga una línea que después de 5 segundos aún no se borre. Y esto me tomó aproximadamente 12 minutos de cocción. Pero si lo deseas más firme o si estás a una temperatura ambiente cercana a los 27 a 30 grados centígrados, puedes dejar cocinando la mezcla hasta que al pasar la espátula la crema tarde varios segundos en volverse a unir, es decir, que se vea el fondo de la olla y te tomará cerca de 14 minutos llegar a este punto. Y después de haber llegado al punto deseado, como vieron, apagué el fuego y añadí 200 gramos de chocolate blanco. Y ahora voy a incorporar 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Y es importante que su queso crema sea realmente tipo Filadelfia, es decir, un queso crema que sea bastante firme. Este que yo estoy utilizando es de la marca Finlandia, pero no vayan a utilizar nunca un queso crema como el Casam Creme, la Paulina, la Serenísima. Ninguno de esos es realmente un queso crema firme, sino que son más como un yogur untable, una cosa así, con sabor a queso. Pero sí es importante que utilicen un queso crema que sea realmente firme para obtener el mejor resultado. Una vez que se haya integrado bien el queso crema, ahora vamos a reservar esto, lo vamos a tapar con film a piel y lo vamos a reservar en refrigeración por aproximadamente 6 horas o hasta que esté bien firme. El peso final de este frosting es de 930 gramos y si deseas saber para qué tamaño de torta te rinde esta crema como relleno o si deseas saber la cantidad que necesitas de este frosting para rellenar o para cubrir una torta de un tamaño específico, te recuerdo que les compartí hace unos videos atrás el paso a paso de cómo calcularlo fácilmente y además les voy a dejar el enlace de ese video en una pestañita por aquí arribita. Pasado el tiempo de reposo ya tenemos nuestra crema, nuestro frosting de queso crema listo, ya con la consistencia ideal y si deseas también puedes rellenar la torta cuando el frosting aún está tibio y lo que tienes que hacer es rellenar la torta dentro del molde o dentro de un acetato para que así no se salga la crema y ya cuando tome el frío necesario entonces se va a endurecer y va a quedar perfecta. Además, este frosting también se puede batir para hacerlo un poco más cremoso y obviamente también lo puedes utilizar no solamente para rellenar tortas, sino también para decorarlas y para trabajar con manga, incluso para decorar o rellenar cupcakes.
Este es el mismo frosting que les compartí en el video de la torta Red Velvet, solo tiene algunas pequeñas variaciones, pero si desean aprender a realizar una deliciosa torta Red Velvet para rellenarla con esta crema espectacular, les comparto el enlace también en la pestañita aquí arriba o también se los puedo dejar en la caja de descripción de este video. Y aquí lo que les estoy mostrando en pantalla es la diferencia entre la crema sin batir y la crema batida, que como ven se blanquea un poco más, pero de cualquiera de las dos formas puedes utilizarla y es igualmente deliciosa y cremosa. Aquí les muestro cómo decoro unos cupcakes de zanahoria que son súper deliciosos. Esta receta es la misma que les enseñé hace unos videos atrás de la torta de zanahoria, solo que esta vez en cupcakes. Y miren que quedan bien altitos, espectaculares, esponjosos, deliciosos. Y con este frosting de queso crema es una maravilla. Y esta crema la puedes almacenar por máximo 7 días en refrigeración, siempre tapado con film a piel. Y fuera de refrigeración no se recomienda que esté por más de 4 horas. Y bien, espero que se animen a realizar esta deliciosa crema y me dejen saber en los comentarios qué les pareció. Y no olvides apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y de manera anónima. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete!